otros dos brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Y vuelve y nos ratifica que ¿qué? Que las manzanas y los brazos junto con la caña central van a ser de una sola pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces viene una pregunta. Ya vimos y nos preguntamos si encontrábamos la palabra en el candelero y lo vimos en las manzanas, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿encuentro el Espíritu Santo en el candelero? Sí. ¿Dónde? En los brazos. En los brazos, ¿sí? También lo encontramos en el aceite, pero vamos a pasar un poquito someramente lo del aceite porque después vamos a hablar de ello cuando hablemos de las lamparillas, ¿sí? Entonces lo encontramos en los brazos y también lo encontramos en el aceite puro de oliva. Entonces, número 1, el candelero con sus brazos y manzanas son uno mismo, no pueden separarse, son un mismo cuerpo y esto debe ser así. ¿Por qué? Porque así como las manzanas simbolizan la palabra de Dios y no pueden ser agregados al candelero, porque la palabra de Dios es inherente a Cristo, así tampoco los brazos pueden ser agregados, o sea, no eran puestos, no podían ser puestos ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es inherente a Cristo, es parte de Él. Amén. Recuerde que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios, son uno, son uno. Amén. Pero vayamos a Isaías, el capítulo 11, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Dice, empecemos en el 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hasta allí está hablando de Jesús. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sí? Dice la palabra que en Cristo habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Ahora, vayamos, allí está hablando de 7 espíritus, ¿verdad? Si tú los enumeres, dice espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Y eso es lo que representan los papelitos aquí, ¿sí? Cada bracito representa una manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová y espíritu de poder, ¿sí? Cada uno representa, ¿sí? Pero los 7 representan la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que el 7 nos habla de ¿qué? De perfección, de plenitud. Amén. Y dice que en Cristo reposaba la plenitud de la deidad. Pero miremos, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿quién era el que es, el que era y el que ha de venir? Jesús, ¿verdad? Dice que delante de su trono estaban los 7 espíritus, ¿sí? Que están delante de él. Listo. Apocalipsis 4:5.
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Amén. ¿Ardían qué? 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Amén. ¿Y cuántas lamparitas tenía el candelabro? 7. ¿Cuántos bracitos? 7. Amén. Podemos concluir de esto que el candelero, que era de una sola pieza, y es de una sola pieza, porque los brazos, esos 7, más las manzanas, la palabra, son inherentes a Cristo, son uno con Él. Él y la palabra son uno, Él y el Espíritu son uno. Amén. Ahora, también lo encontramos en el aceite puro de oliva. Levíticos 24:2. Aceite para las lámparas. ¿Ya lo tenemos? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. ¿Para qué? Continuamente. Para hacer arder las lámparas continuamente. Él es el combustible de las lámparas. Amén. Y hablamos que esas lámparas ardían, pero también decimos que esas lámparas eran los 7 espíritus de Dios. Amén. Isaías 61:1. Dice, el espíritu del Señor, de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Pero ¿qué decía Jesús? El espíritu del Señor está sobre mí. Está sobre mí. El espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a Levíticos, nuevamente va para atrás, Levíticos 8:12. Allí van a consagrar a Aarón y a sus hijos. Y dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y los ungió para santificarlo. Lo mismo pasó cuando fueron a ungir a David. ¿Sí? Con ese aceite se ungía al reyes, era como un empoderamiento. ¿Sí? Ese aceite me dota, me señala, me aparta para algo, pero también me dota para ese algo. ¿Sí? Y ese algo era hacer luz. Y ese algo era alumbrar. Y ese algo era hacer bendición a todo el pueblo. ¿Sí? Era una bendición para su vida, pero iba a ser una bendición para todo el pueblo, para todo el resto. Amén. Veamos Juan 1:29. Juan capítulo 1. Este es un pequeño paseo por la palabra. Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante. Todos sabían que cuando se ungía a alguien, ese estaba ungido para ser rey o para ser sacerdote. Y lo veían y derramaban. Eso no era como ahora que venga lo unjo y sí, no, derramaban todo eso, ropa, eso no. ¡Ey, que se me daña el vestido! Nada, no importaba el vestido, lo importante era recibir
esa unción. Amén. Eso era lo importante. Y ellos sabían que recibían esa unción y eso era definitivo. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y dice Juan: y yo le vi. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es el señalado por Dios. Él es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. La palabra dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Él es el profeta del cual habló Moisés. Amén. Es Él. Y por eso he puesto esos papelitos ahí que resaltan, tipificando eso. El Espíritu de Dios vino sobre él, pero dice también que ¿qué? Que permaneció. En el Antiguo Testamento venía, pero no permanecía. Venía y los dotaba con poder para una obra específica. Y por eso uno lee en Sansón: y vino el Espíritu del Señor sobre él y hizo tal cosa. Y vino el Espíritu del Señor sobre él e hizo tal cosa. Y vino el Espíritu del Señor sobre él e hizo tal cosa. Pero no permanecía. Amén. Pero sobre Jesús sí podía permanecer. ¿Por qué? Porque Jesús era sin pecado. Él era sin pecado. Mientras que todos esos sacerdotes, todos esos reyes, ellos sí tenían pecado. ¿Sí? La sangre de los corderos y de las tortas, los palominos, lo que se presentaba para expiar el pecado, no quitaba el pecado, lo cubría. Y permitía que Dios pudiera hacerles propicio por un tiempo determinado. Y tenían que volver a hacer. Y continuamente tenían que estar haciendo sacrificios por sus pecados. ¿Sí? Pero cuando Juan lo vio, le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ese Cordero que señaló Dios en Zacarías, y que iba a quitar el pecado del mundo una vez para siempre en un único sacrificio. Pero para que pudiera hacerlo, tenía que venir el Espíritu Santo sobre él. ¿Recuerdan que en marzo, en la lectura de este año en marzo, escribimos allí? ¿Se han leído lo que hay escrito ahí en esas hojitas? Ahí decía la obra del Espíritu Santo en relación con Cristo. Y ahí enumeramos algunos pasajes, ¿sí? Dice que fue enviado por el Espíritu Santo al mundo, engendrado por el Espíritu Santo. Su recepción en el templo fue preparada por el Espíritu Santo. Su crecimiento es atributo del Espíritu Santo, y ahí están las citas. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo y el ministerio terrenal de Cristo. Fue ungido con poder para su ministerio de predicación, para su ministerio de sanidad, para su ministerio de liberación, echando fuera demonios. En cuanto a la muerte y resurrección de Cristo, fue capacitado por el Espíritu Santo para ofrecer el sacrificio necesario por los pecados. Pero dice que también fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en todo de Cristo. Por eso es inherente a Cristo. Y es inherente a la iglesia, es inherente a nosotros la iglesia. Si ahora somos parte de Cristo, también tiene que ser inherente a nosotros. Amén. Tiene que ser inherente a nosotros. En el libro de los Hechos, vamos a Hechos, capítulo 10.
¿Ya lo tenemos? Versículo 37 y 38 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió? Dice que lo ungió con poder. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién ungió? A Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Porque qué? Porque Dios estaba con él. Estaba con él. Él fue ungido no para hacer una obra esporádica como Sansón. Era por un momento y ya, se terminó la obra y ya. Él fue enviado a hacer una obra continua y permanente. Sanar enfermos es continuo y permanente. Echar fuera demonios es continuo y permanente. Vendar a los quebrantados de corazón. Todos los días hay alguien quebrantado de corazón. Todos los días un enfermo. Todos los días algún endemoniado. Y todos los días Él con ese poder iba sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Era Dios obrando a través de él y había una relación muy ¿qué? Muy estrecha, muy íntima. Amén, muy estrecha, muy íntima. No era como asistir a la sinagoga y nada más. No era permitir que la gloria de Dios empezara a manifestar a través de Cristo. Juan predicó el reino, pero Jesús lo manifestó, lo dio a conocer. Este reino de Dios que es en todo paz, justicia y gozo en el Espíritu. Amén. Y empezó a tocar las vidas y a mostrarles el amor de Dios y a manifestar al Padre a través de su vida. Pero esto no lo hubiera podido hacer en sus fuerzas naturales. Lo hizo porque Dios estaba con él. Estaba con él. Fue tentado en todo, pero fue sin pecado. No porque fuera Dios, porque Dios no puede ser tentado. Fue tentado porque era 100% hombre. ¿Sí? Pero fue también ayudado por el Espíritu Santo. En todo tiempo estuvo ahí. Estaba con él, permaneció en él. Dios estaba con él. Amén. Números 11, 16 a 17. Dice, ¿ya lo tenemos? Dice, entonces Jehová, versículo 16 a 17 del capítulo 11. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. O sea, tenías que escoger a ¿cuántos ancianos? 70. ¿Y 70 habla de qué? Habla de 7 y 10. 7 por 10, 70. Habla de lo perfecto de Dios, pero también habla de nuestras responsabilidades. El 10 habla de nuestras responsabilidades y el 7 habla de lo perfecto de Dios. ¿Sí? Habla de eso. Y entonces le dice a Dios: llévelos al pueblo, llévelos ¿a dónde? Llévelos a tomar un tinto al Titán. ¿Ah? ¿A dónde los tenía que llevar? Dice que a la puerta del tabernáculo. ¿Y qué tenían que hacer allí? Esperar. Esperar en Dios. Dios nos ha llamado para algo y tenemos que esperar. Jesús le dice a lo mismo a los que llamó. Le dice: vayan a Jerusalén y esperen. Esperen. Van a ser impartidos. Van a ser revestidos. Esperen. Allí estaban siendo llamados para algo.
Y el aceite siempre se va a derramar cuando Dios te ha llamado a algo. Él va a derramar el aceite sobre ti. Él va a derramar la unción. Amén. Así sea para servir a las mesas, como en el caso de Esteban. Que nosotros ahí mismo nos imaginamos, uy, rey, sacerdote, guácales. ¿Sí? Pero Jesús, lleno del poder de Dios, estaba sirviendo a las mesas. Dice que estaba entre nosotros como el que sirve. Vosotros decís que soy maestro y Señor, y bien decís porque lo soy. Pero no estaba entre nosotros como el que manda, sino como el que sirve. Y tiene que ser la misma actitud de nosotros. Dios nos unge y listo, somos reyes y sacerdotes, pero no debemos estar en la actitud del que manda, sino del que sirve. Amén. Para eso es que somos ungidos. Para eso eran ungidos los sacerdotes. Para eso eran ungidos. Y no era diferente en estos 70. Dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo ¿qué? La carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Sí? A veces Dios nos quiere soliviar el trabajo y nosotros no nos queremos dejar. Entonces Dios le dice, busque 70, mano. 70. Yo sé lo que hago y los voy a impartir, los voy a dar de lo mismo que pues. Ay, no, Señor. Esa unción es solo para. ¿Es solo para quién? Ay, para mí. Solo para mí. ¿Cómo les va a dar de eso a los otros, Señor? ¿No es que ahí se me crecen? No. Es para que funcionemos mejor. Amén. Para que nos desarrollemos mejor. Pero es mi responsabilidad. Era la responsabilidad de Moisés llamarlos. Era la responsabilidad de Moisés llevarlos y hacer que esperaran allí. Dios le dice, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Moisés le dice, Señor, listo, dale. ¿Sí? Y toma del mismo espíritu que ha puesto en ellos, en él, y se lo da a los otros. ¿Sí? Pero recuerden algo, Moisés dijo, Dios levantará de en medio de ustedes profeta como quién. ¿Como quién dijo? Como yo. ¿Y ese profeta era quién? Jesús. Y si tomó del espíritu que había en Moisés y lo impartió a esos 70, ¿será que no toma de ese espíritu que puso en Jesús y lo imparte a nosotros? ¿Ustedes qué dicen? Amén. Jesús como Moisés nos ha llamado y nos lleva a la puerta del tabernáculo. Y nos dice, esperen. Fue lo mismo que hizo con sus discípulos en aquel entonces. Esperen. Iba a poner del espíritu de él. Iba a poner del espíritu de él en ellos. ¿Sí? Deuteronomio 34:9. Moisés está al partir. Dios le dice que lo va a reemplazar Josué. ¿Sí? Moisés no podía entrar a la tierra prometida porque Dios le dijo, tú no me glorificaste. ¿Sí? Por eso no vas a entrar, vas a ver la tierra de lejos, pero no vas a entrar. Y entonces ya Moisés para partir pasa lo siguiente en el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de ¿qué? Del espíritu de sabiduría, porque ¿qué? Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel ¿qué? Lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Sí? Él también sin egoísmo cogió y puso sobre Josué. Yo me voy, no me voy a llevar lo que tengo. ¿Sí? Elías cuando se fue tampoco se llevó lo que tenía. ¿Y quién lo recogió? En Moisés lo recogió Josué. En Elías lo recogió
Eliseo. Y en Jesús, nosotros. Nosotros estamos llamados a tomar ese espíritu. Estamos llamados a ser llenos como él de ese espíritu. Josué tenía que continuar la obra que empezó Moisés. Eliseo tenía que continuar la obra que empezó Elías. Y nosotros tenemos que continuar esa obra que empezó Jesús. Jesús dijo que él se le había encargado el ministerio de la reconciliación y que nos encargaba a nosotros el ministerio de la reconciliación. Él dijo: yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora él es a través de nosotros. ¿Sí? Él es a través de nosotros. Todos sabían que el espíritu que había en Moisés ahora estaba en Josué. Los profetas sabían que el espíritu que había en Elías ahora estaba en Eliseo. Y lo mismo es con la iglesia hoy. El espíritu que ungió a Jesús también te está ungiendo a ti. Amén. Jesús dijo que enviaría la promesa del Padre. En la hojita encontramos: en cuanto al ministerio de Cristo a la iglesia, Cristo dio mandamiento a sus discípulos por medio del Espíritu, y Cristo es el dador del Espíritu. En Hechos 2:33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros oís. En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. En Mateo dice: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan decía: él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Con ese mismo Espíritu que fue bautizado él. Dice que Dios, volvamos a Hechos 10. Hechos 10. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y Dios también quiere ungirte con el Espíritu Santo y con poder. Pero hay que ir al tabernáculo. Hay que ir a su presencia. Hay que estar allí y decirle: yo quiero eso que tú alcanzaste para mí. Jesús hizo posible. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, el otro domingo, que el Espíritu Santo dice: no solo está con nosotros, dice que está en nosotros. Con nosotros y en nosotros. ¿Y por qué sobre nosotros si puede estar y permanecer, morar en nosotros? ¿Por qué si lo puede hacer ahora? ¿Porque qué? No escucho. Porque fuimos lavados con su sangre. Usted ahora es santo. Amén. Usted ahora es santo. Pastor, yo todavía no soy santo. Sí, la Biblia dice que usted es santo. Y por eso le manda: el que es santo, santifíquese aún más. Él no está esperando a que usted sea santo. Usted ya es santo. Ahora tienes que ir haciendo morir lo terrenal en usted para no contristar el Espíritu Santo, no apagarlo en usted. ¿Sí? No apagarlo en usted. Ahora venden unos briquettes, ¿cierto? Y usted, cada que saca el briquet, ¿usted qué lo puede? Apagar, prender. ¡Tin! Lo prende. Se lo va a meter al bolsillo y usted, ¿sí o no? Si lo prende prendido, si lo mete prendido, se puede quemar, ¿cierto? Pero Dios dice: no lo apagues. No apagues el Espíritu Santo. No sea algo que saco, pim, para un milagro, pim, para una sanidad, pim, para una oración, lo prendo. Y cada que no lo necesito para esas cosas, lo apago. Con mis actitudes, con mis gestos, con mis desobediencias. Y lo contristo y lo apago. Y eso me dice: yo no soy esa lámpara que tú enciendes y apagas cada que quieres. No, el aceite que he puesto en ti es para que esa lámpara que eres tú alumbre permanentemente. Sobre eso vamos a ahondar, pero no hoy.
Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. O sea, ¿él es quién? Jesús. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es? Jesús. Mas he aquí que ¿qué? Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y del Hades. Él vive. Él vive, y si Él vive me puede impartir de lo que Él tiene. Me puede dar de lo que Él tiene. Moisés murió, pero antes de morir le dio el espíritu que había en él a Josué. Elías, que es un tipo de Cristo, no murió, ascendió. Pero Cristo murió, resucitó y ascendió. Pero le dijo a sus discípulos: si yo no me voy, si él no muere y me lava con su sangre, yo no puedo recibir el Espíritu Santo. Y si él no se va, el Espíritu Santo no puede venir. Él les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Y no puede venir, ¿por qué? Porque entonces la obra para remisión de mis pecados no se habría realizado. Y él fue a la presencia del Padre, y allí sobre el propiciatorio, que es el antitipo del tipo de lo que vio Moisés, y del cuadro que vio Moisés, y del cual hizo todo el tabernáculo con el arca y todo lo inmobiliario que todo es tipo de Cristo. Si Dios nos da la oportunidad, vamos a hablar de cada parte del tabernáculo, y cada parte habla de Cristo y de su obra y de su amor por mí. Y él, como sumo sacerdote, entró a ese lugar santísimo, no el hecho de mano de hombre, es el original, del cual Moisés tomó el modelo, y derramó su sangre sobre el propiciatorio para que el Padre nos pudiera hacer propicio. Y el sacrificio por el pecado fue acepto, y por eso él se pudo presentar a los discípulos. Ellos sabían por el rito, por el cuadro, que si el sumo sacerdote no salía, era que el sacrificio no había sido acepto. Y entonces lo tenían que jalar con una cuerda. Quería decir que estaba muerto y no podían entrar allá a sacarlo. Y entonces lo tenían que sacar con una cuerda. Bueno, si Jesús no hubiera vuelto y se le manifiesta a sus discípulos, ellos no saben
que la obra por el pecado había sido acepta, la deuda había sido cancelada y el precio aceptado. Y por eso estuvo 40 días con ellos, enseñándoles, explicándoles, abriendo sus ojos y su entendimiento para que pudieran ver y entender las escrituras. Pero una vez que se fue, les dice: esperen en Jerusalén. Y cuando Él resucita, hace algo especial. Juan 20, 22. Jesús se aparece a sus discípulos. Versículo 19, ¿ya lo tenemos? Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. O sea que ese Jesús hizo lo mismo que hizo Moisés. Dio al que iba a ocupar su lugar, a través del cual Dios iba a continuar su obra, le impartió de lo que él tenía. Moisés cumplió el tiempo hasta un punto. Jesús iba en la obra hasta un punto: pagar por nuestros pecados, lavarnos con su sangre, abrir el camino, abrir esa puerta, abrir los cielos para nosotros, manifestar su reino. Nos mandó a predicar el reino. Amén. Pero no nos mandó así. Sopló el Espíritu. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Y ese mismo Jesús es el que lo hace sobre ti. Porque Él vive. Porque Él vive. Vive hasta el día de hoy. Y vive por toda la eternidad. Si Él no viviera, Pablo dice en las epístolas, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima. Porque creemos en algo que no es. Pero el hecho de que tú recibas el Espíritu Santo habla de que Él está vivo. Amén. Porque si no estuviera vivo, no podría hacerlo. No podría hacerlo. Y Él está aquí. Y el Espíritu Santo está aquí. Y corre de tu interior, ya corre de tu interior. Si tú has creído en Cristo, ya corre de tu interior como ríos de agua viva. Y si tú no has creído en Cristo, hoy puedes creer en Él. Hoy puedes decirle: Jesús, yo creo en ti, creo que tú pagaste por mis pecados en la cruz y te recibo como Salvador de mi vida. Ven y lávame con tu sangre y haz de mí una nueva criatura, Jesús. Y esa sencilla oración permite que el Espíritu Santo empiece a correr de tu interior como ríos de agua viva. No va a correr. Empieza inmediatamente a correr de tu interior como ríos de agua viva. Amén. Pero Él ya te lo ha dado. Intimar con Él, ser lleno de Él, depende de que yo crea y reciba. Es por fe. Es por fe. Amén. Ese candelero lleno del Espíritu Santo y que alumbra y del cual ahora nosotros somos parte. ¿Sí? Como vamos a ahondar un poquito más el otro domingo, pero ya hablando de las lamparillas. Está en ti. Operó en Cristo, todo lo de Cristo, pero ahora quiere operar en ti. Ha estado en toda la iglesia. Cuando Cristo estaba allí dando su vida por ti, ahí estaba el Espíritu Santo. Cuando la iglesia empezó en forma,
empezó siendo llena por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, todos los creyentes empezaron a moverse por el mundo entero. Cuando fueron a llamar a Pablo y a Silas, a Pablo y Bernabé, dice la palabra que estaban allí reunidos y por el Espíritu les fue dicho: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo es el que empieza a operar en ti esa obra de ese llamado. Y Él lo confirma después a través de los ancianos de la iglesia. No son los ancianos los que llaman, es el Espíritu Santo el que llama. Y pone un fuego en tu corazón al cual tú tienes que responder. Usted no puede decir: pastor, yo siento un fuego por evangelizar. Vaya, pastor, vaya. Siento un fuego por evangelizar, pastor, que me consume. Pastor, ¿cuándo va a ir? Cuando Dios está haciendo arder el fuego en usted, no para que usted envíe a otro, es para enviarlo a usted. Hay personas que dicen en chiste, como Isaías: Señor, heme aquí, envía al de ahí, Señor. No, Dios lo va a llamar a usted y lo va a enviar. Pero el primer llamado es para estar con Él. Y allí estando con Él, Él le va a dotar, le está impartiendo. Lo primero es que reciba el Espíritu Santo, crea. Después, cuando le dije: esperen en Jerusalén, les dio el poder. Pero lo primero es reciba. Y sopló sobre ellos: reciba el Espíritu Santo, recíbalo. Y siguieron ahí con Jesús, lo recibieron. No dice que pasó algo extraordinario, se cayeron, se desmayaron, empezaron a brincar, saltar, zapatear. Ahí no dice nada de eso. Dice que sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero desde antes los había estado preparando. Después les dice: esperen en Jerusalén, esperen ahí. Y tuvieron que esperar 10 días. Nuevamente es mi responsabilidad estar en su presencia. Y es mi responsabilidad mirar que lo que Él pone en mí no se apague. Y que ese Espíritu Santo que Él me da, yo no lo contriste y lo apague. Y empiece a avivarlo solo cuando necesito ir a orar por un enfermo y empiezo. Hermanita, es que descubrí que con secador se prende más fácil, ¿me lo presta? Entonces busco un secador para atizar, para avivar el fuego. Tengo que estarlo avivando. Pero eso no vamos a hablar todavía. El mismo que sopló sobre sus discípulos después de que resucitó, sigue soplando sobre cada uno de los que han creído en Él, para que recibamos el Espíritu Santo, para que empecemos una vida de comunión con el Espíritu. Muchos dicen: ay, qué rico ser como Juan. Pero dice que Juan estaba en el Espíritu. En el Espíritu. Y había sido exiliado. Pero estaba en el Espíritu. Él no estaba allí. Si yo hubiera sido Juan, yo estaría allá, ¿cierto? Habiendo visto a Pedro caminar sobre las aguas: Señor, mándame que camine hacia el continente sobre el mar. Usted se imagina, Señor, y se van a ir de plomo apenas me vean llegar caminando sobre las aguas. No, esto va a ser tremendo, va a haber una conversión masiva, Señor. No, Él no estaba en eso, no estaba preocupado de cómo salir de ese atolladero en el que estaba. Él sabía de Jonás, Jesús mismo se lo relató, que era la única señal que daría al profeta Jonás en el vientre del gran pez. Y él hubiera dicho: Señor, bueno, entonces yo me lanzo al mar y tú mandas al gran pez ese que mandaste donde Jonás. Si no, el hijo de él debe estar por ahí. Y lo mandas y ¡chan! Que me tome y llega a ese gran país y abre la boca y yo salgo caminando a la playa. ¿Cómo van a quedar todos los que me mandaron aquí? No, él no estaba en esas. Él estaba ¿en qué? En el Espíritu. ¿En el día de qué?
del Señor. Porque el Espíritu es para que tú y yo tengamos comunión con Él, para que andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Amén. Para que seamos guiados por el Espíritu. Para que Él me pueda guiar al conocimiento de la verdad. Para que Él me pueda indicar el negocio más eficaz que pueda hacer. Porque Él está para todo en mi vida, pero tengo que tener comunión con Él. Amén. Ese mismo Jesús que sopló su espíritu sobre ellos está en este lugar y está soplando su espíritu sobre ti. No lo va a soplar, está soplando el espíritu sobre ti, pero tú eres quien lo tienes que recibir y decir: Señor, creo. No espere que pase algo extraordinario, que usted empiece aquí a dar vueltas como un trompito. No, recíbalo con sencillez, por fe. El Espíritu Santo está en este lugar y Él es quien te guía al conocimiento de toda la verdad. Y Él te puede guiar a quebrantarte, a llorar. Él te puede guiar a arrodillarte. Él te puede guiar a levantar tus manos. Él te puede guiar a pedir perdón, según tú te sueltes y seas sensible a su voz. Si tú le dices: aquí estoy, yo quiero. Porque la vida cristiana, así como Jesús, no vivió solo. Él caminó con con el Espíritu. Amén. Todo lo que hizo, lo hizo porque Dios estaba con Él. ¿Y qué hizo porque Dios estaba con Él? A ver, ¿qué dice? Sanó enfermos. ¿Qué más? Echó fuera demonios. ¿Qué más? ¿Cómo? Resucitó muertos. ¿Qué más? ¿Cómo? Eso lo hace el Espíritu Santo. Evangelizó, predicó el reino, pero además también, ¿qué? Sanó, vendó los quebrantados de corazón, pero además obedeció, lavó los pies de sus discípulos, o sea, sirvió. ¿Todo esto por qué? Porque Dios estaba con él, él era el que lo guiaba. Dice la palabra que por el dedo de Dios echaba fuera los espíritus inmundos. ¿Por el dedo de quién? De Dios. No era por el dedo de Pedro, era por el dedo de Dios que echaba fuera los espíritus inmundos. Dios le puede guiar a usted a abrazar a alguien, no solo es sanarlo. ¿Sabe que un abrazo es sanador? ¿Sabe cuánta sanidad trae un abrazo? Y tenemos que rompernos el modelo y el esquema de que, ¿sí?, purulenta llaga va a ser sanada. Porque a veces la purulenta llaga está aquí y no se ve. Y está envenenando, intoxicando al otro. Y un abrazo lo puede curar, lo puede sanar. Pero es el Espíritu Santo el que le puede guiar. Amén. Pero para que Él me guíe, tengo que recibirlo, aceptar que está conmigo, que Dios, Jesús me lo dio, que me está dando del Espíritu que hay en Él, que el Padre puso en Él. Él me está impartiendo a mí ahora que he sido llamado. Dice que Él los envió, así como el Padre lo envió, Él los envió, pero no los envió solo, sino que sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Y si tú has sido llamado por Él, si tú has sido lavado por su sangre y llamado por Él para hacer algo, así sea repartir unos platos en una mesa, el Espíritu Santo va a estar ahí contigo. Y tú lo vas a poder hacer con amor porque Él está contigo. Amén. Y ese mismo Jesús sopló el Espíritu sobre sus discípulos y sigue soplando hoy. Y seguirá soplando de su Espíritu sobre todo el que ha creído en Él. ¿Eres tú llamado? ¿Has sido llamado por Él? ¿Has creído en Él y le has recibido como Salvador? ¿Y tienes una encomienda de Él para hacer algo? ¿Para servir a la mesa? Créame que aunque tú no te propongas, si Él está con Él, aún los enfermos se van a sanar sin que tú ores por ellos. Porque la unción que hay en ti pudre el yugo. Y esa unción les puede tocar, sanar. Amén. Si es así, si crees que Él está soplando sobre ti, yo te quiero
pedir que tú te pongas de pie y le digas: Señor, yo recibo ese Espíritu Santo. Si crees que es para ti, que Él está soplando, Él es el que lo da. Él es el que lo da. Entonces dígale: Señor, yo recibo. Pero recíbalo no para vivir un momento emocional. Usted lo va a recibir para empezar una vida de comunión con Él, de intimidad con Él, de amistad con Él, de preguntarle, de consultarle, de escucharle. Amén. Yo no voy a pasar por cada silla tumbándole, ni voy a pasar por cada silla poniendo las manos sobre ti. Moisés puso las manos sobre Josué, pero Jesús simplemente sopló. Y aquel que sopla sigue soplando hoy y sigue diciendo: reciban mi espíritu. Como el Padre me envió, yo los envío, pero el Padre no me envió solo. Él me dio, derramó sobre mí el Espíritu Santo, el aceite de su redoma. Me señaló como su ungido para hacer algo especial, algo para toda la humanidad. Y así tú me estás señalando a mí, Jesús. En el llamado no se siente un cosquilleo especial. Es algo que empieza a nacer en ti, de ayudar a alguien, de abrazar a alguien, de bendecir a alguien, de darle una palabra de aliento, de consuelo, quizá de orar e interceder por alguien y tú ni sabes, pero es el Espíritu Santo el que te guía. Y solo tienes que dejar que Él sople, creer que ese Espíritu Santo es para ti. Ese Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Recíbalo ahí donde está. Ahí donde está, recíbalo para su vida. Recíbalo para usted. Esa amistad y esa compañía le es útil. Ese espíritu de Dios, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, ese espíritu de consejo y de poder, ese espíritu de temor de Jehová, ese espíritu de inteligencia le es útil. Y Él lo está soplando sobre ti, lo está soplando sobre ti. Solo tienes que decir: Señor, lo recibo, por fe recíbalo. Ábrale el corazón y las ventanas de todo su ser y dígale: ven, te recibo, he sido lavado con la sangre del Cordero, te recibo, Señor. Si necesitas un título para recibirlo, eres rey, sacerdote, eres hijo, recíbelo. Es para los hijos, porque los hijos son guiados por el Espíritu. Recíbelo sobre ti. Y el Espíritu Santo: yo te recibo más y más, y te recibo más y más y más, y te recibo más. Dile: en cada área de mi vida yo te recibo. Dile: hoy te abro las puertas de cada área de mi vida. Te abro las puertas de mis sentimientos, de mis emociones. Quiero tener comunión contigo. Tú eres una persona y Jesús te está enviando a mí, Señor. Y yo te recibo en mí, te recibo, te acepto caminar contigo y que tú camines conmigo, Espíritu Santo. Acepto estar en ti, que tú estés en mí, estar contigo y que tú estés conmigo, Espíritu Santo. Dígale allí: perdóname las veces que yo te he contristado, perdóname las veces que he buscado que tu presencia en mí se prenda de emergencia porque hay alguien por quien orar. Se prenda de emergencia porque hay un enfermo al cual ponerle las manos. Se prenda de emergencia porque hay un espíritu inmundo que reprender. Dile: Señor, perdóname cuando te he ignorado. Dile: perdóname cuando no me he apoyado en ti. Dile: perdóname. Jesús me dijo que no estaría solo, Señor, y muchas veces me he quejado de estar solo,
Pero no es porque tú no estés ahí, es porque yo te he ignorado. Dile: Señor, perdóname, perdóname, Espíritu Santo, perdóname, perdóname. Lávame con tu sangre hoy, Señor. Jesús, si tú no has recibido a Jesús como Salvador, dile: Jesús, yo te pido que me laves con tu sangre. Yo sí quiero tu espíritu, yo sí quiero esa amistad, yo sí quiero esa compañía, yo sí quiero esa paternidad conmigo, esa autoridad en mí. Dale: Jesús, lávame con tu sangre, haz de mí hoy una nueva criatura, perdona mis pecados y dame tu espíritu. Séllame con Él y lléname con Él, revísteme de Él. Y levanta allí tus manos y recíbelo. Deja que te unja y te llene y te empodere como hijo, como templo, como miembro de su cuerpo, como el combustible necesario para que puedas alumbrar. Recíbalo allí. Dile: Espíritu Santo, yo te recibo en mí, te quiero en mí. Quiero que seas mi amigo, quiero que seas mi compañero de milicia. Sé que yo no te guío a ti y acepto ser guiado por ti, Señor. Y sé que si quiero ser guiado por ti, me tengo que rendir a ti, Señor. Y me quiero rendir a ti. Ayúdame a rendirme a ti, Señor. Hazlo, amado Espíritu Santo, hazlo, Señor. Lléname más. Lléname más, Señor. Quiero, lleno de tu poder y lleno de tu presencia, ir y abrazar. Si es todo lo que tú quieres que yo abrace a alguien, yo lo quiero abrazar. Y que seas tú abrazándole a través de mí, que seas tú consolándole a través de mí, que seas tú alentándole, animándole a través de mí, Señor. Si todo el llamado es para servir a unas mesas, yo quiero y que seas visto tú en ese servicio, Señor. Que seamos tú y yo sirviendo esas mesas, que seamos tú y yo, Señor, abrazando a esa persona, que seamos tú y yo, Señor, ayudando a alguien, levantando a alguien, que seamos tú y yo criando estos hijos que me has dado, Señor, que seamos tú y yo hablando, amando a este cónyuge que tú me has dado, bendiciéndolo, perdonándolo. Que seamos tú y yo mirando a las personas. Quiero ver con tus ojos, Señor, a cada persona a mi alrededor, a mi cónyuge, a mis hijos, a mí mismo. Quiero verme con tus ojos como tú me ves, Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, te quiero en mí. Dile: Espíritu Santo, yo te acepto en mi vida, te quiero en mi vida. Necesito tu guianza, necesito de ti. Lléname más. Y reciba en el nombre de Jesús. Reciba. Él está soplando sobre ti. Ese aceite de sus redomas está derramando sobre ti, su redimido, su amada iglesia, ese miembro de su cuerpo, ese templo que eres tú. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe.